Señores, ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriendo. Es la idea de cuándo es persona, no cuándo es vida. Vida tiene un óvulo, tiene un espermatozoide. Obviamente siempre hay vida. Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno, una sola persona y lo otro es un fenómeno, vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal. Constituyendo un quórum de 150 diputados, queda abierta la sesión especial convocada para el día de la fecha. Acá no hay diputados antiderechos ni diputados asesinos. No nos olvidemos que el aborto es una realidad hace siglos. Un problema de salud pública y estructural que existe en nuestro país. Defiendo el derecho de los más vulnerables, de esos que no tienen voz y por supuesto ni voto. La realidad debe ser enfrentada no con la policía, sino con la salud pública responsable y con sentido realista. En realidad esta ley no va a traer esta solución y todos lo sabemos. Lamentablemente, el aborto se está convirtiendo en un moderno genocidio. Es un genocidio. Estamos frente a un genocidio. Entonces, no cuenten con mi voto. No estamos contra la vida de nadie. Estamos a favor de legalizar una situación que ocurre en la Argentina. Lo que deberíamos estar legislando hoy es cómo hacemos viables las dos vidas, no cómo hacemos para eliminar una de ellas. Aquí no se está discutiendo una cuestión de principios ni de valores, presidente. Acá se está discutiendo una cuestión de salud pública. Es impugnable, redondamente repugnante y perverso que se apele al aborto como método anticonceptivo. Cínico es lo que dicen ustedes, en agarrar y decirle a una mujer que lo único que tiene es el aborto. Obligar a una chica a ser madre es una tortura. La prueba más fuerte es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro. La maternidad forzada también es violencia. No importan los números, sí importan si estas muertes son provocadas por una inacción nuestra. Legalizar el aborto es una pena de muerte. Por una vergüenza menos, por una libertad más, los dolores que quedan son las libertades que faltan. El aborto no nos hace libres, nos hace esclavas de una decisión cargada de angustia y llena de dolor. Que sepan que este proceso termina en el Senado de la Nación. Si el aborto sigue siendo clandestino, van a seguir muriendo mujeres o teniendo complicaciones para su vida. Intentando transformar un delito en un derecho. Un Estado que convive con la clandestinidad en un tema de salud pública no es un Estado responsable. Que sea ley, presidente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad jurídicamente organizada. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis un tanto exhaustivo, un análisis jurídico, metodológico, técnico, dogmático, lo más ajustado a derecho posible. La verdad que he escuchado un sinnúmero de análisis un tanto ideologizados, análisis políticos, demagógicos, digamos. Así que bueno, espero cubrir con las expectativas.
Antes que nada, aclaro que no estoy en contra del feminismo, tampoco soy pro vida, ni pro choice, como se dice. Simplemente soy un ciudadano común y corriente que pone en consideración su pensamiento, sus reflexiones y sus análisis jurídicos. Además, espero que les sirva y sin más preámbulos, comencemos. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Bueno, acá abro paréntesis. ¿Qué significa interrumpir? ¿Qué significa interrupción? Yo creo que acá hay un error técnico, ya que no se puede hablar de interrupción, porque interrupción significa detener momentáneamente algo y luego retomar. En cambio, el embarazo, como bien sabemos, no se puede interrumpir. O se finaliza o no se finaliza. Más bien se debería haber dicho que el objeto de esta ley regula el acceso a la finalización voluntaria del embarazo. Cierro paréntesis. Luego la ley dice: en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres. Acá hay que aclarar algunas cosas. En primer término, para empezar, existe algo que se llama pirámide jurídica, donde hay un orden de prelación normativa, en donde las normas de mayor jerarquía no pueden ser refutadas por normas de menor jerarquía. Esto significa básicamente que en el estrato de mayor jerarquía se encuentra nuestra Constitución Nacional, y en la misma jerarquía una serie de tratados internacionales, los cuales se encuentran enunciativamente enumerados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, ambos instrumentos, como bien dije, por un lado la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, son la ley suprema de la nación, y ninguna ley, por más progresista que fuera, puede contradecir tales instrumentos. Al respecto, Argentina firmó el Pacto de San José de Costa Rica, bien conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual en el artículo 3 se afirma que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y en el artículo 4, inciso 1, dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, por lo que el concebido, desde el momento de la concepción, es persona, y por lo tanto goza del reconocimiento de la personalidad jurídica y de los efectos de tal reconocimiento. Bueno, si bien la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a que la protección de la vida de la ley será en general, punto seguido aclara que la misma norma excluye a las privaciones arbitrarias de la vida, y la locución en general, aunque podría despenalizar el aborto en determinadas situaciones, vamos, que de hecho es lo que ocurre desde 1921 a la fecha, esa privación solo sería válida en caso de circunstancias graves, objetivas y excepcionales. Y esto es así porque Argentina también firmó la Convención de Derechos del Niño, y en su artículo 6, apartado 2, dice: los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Sí, bueno, ahora me van a objetar de que el feto, el niño en gestación no es persona, y esto no es así. Porque Argentina, al firmar la Convención de Derechos del Niño, sobre el artículo 1 que dice: para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Hace expresas reservas y declaraciones, ya que la ley número 23.849, al aprobar y ratificar la convención, dice en el tercer párrafo del artículo 2: con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Más claro imposible.
ya que encima en el artículo 2 de la mencionada convención, apartado primero, dice: los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. Y en el apartado 2 dice que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación. Cuestiones que no están siendo respetadas en lo absoluto por esta ley. Además, en el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional, dice, en el segundo párrafo: corresponde al Congreso dictar un régimen de seguridad social, especial e integral, en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Entonces, esta ley no puede hablar de que está reconociendo derechos humanos cuando va en contra de tratados internacionales y de la misma Constitución Nacional, de manera tal que termine suprimiendo derechos. Y que quede bien claro, yo no estoy diciendo que la mujer no tiene derechos, porque obviamente que los tiene, pero sobre su propio cuerpo, no sobre los de otra entidad. Por lo tanto, esta ley comienza con una gran falacia. Cierro paréntesis. Bueno, nos habíamos quedado en el artículo 1 de esta ley en cuestión, la cual decía que la presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del aborto, que en realidad es finalización, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino, en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar, y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Vamos viendo cómo poco a poco metemos ideología indirectamente. Una norma que debería ser científica introduce ideología anticientífica basada en mitos, como lo es la ideología de género. Ustedes me entenderán. Luego el artículo 2 dice: derechos. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo, finalización sería, de conformidad con lo establecido en la presente ley. B. Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley. Acá lo que está diciendo básicamente es que toda mujer que quiera realizar un filicidio va a poder hacerlo legalmente en los servicios del sistema de salud, haciéndonos a todos aquellos aportantes, a quienes pagamos impuestos, copartícipes de estos aberrantes hechos. C. Requerir y recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley. Creo que lo que te está diciendo acá es que si vas a abortar en alguna clínica clandestina y por X motivo algo saliera mal, el sistema de salud te va a tener que cobijar. D. Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Bueno, pero si nos equivocamos, mejor matamos al niño indefenso, ¿no? Esto es lo que fomenta el Estado, en definitiva. Artículo 3. Marco normativo constitucional. Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos. Escuchen las falacias. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información,
a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias. Qué paradójico, ¿no? Más allá de que pareciera escrito por un adolescente, terminen haciendo referencia a la no discriminación y a una vida libre de violencias, cuando entre la mujer y el niño indefenso eligen arbitrariamente a la madre. A ver, una cosa es proteger a la mujer del hombre en contexto de violencia laboral, intrafamiliar, psicológica, física, derivada de la discriminación, pero ¿protegerla de su propio hijo? ¿Acaso ese individuo que se está gestando no sufre violencia? ¿No tiene derechos? Otra cuestión es que en ninguno de todos estos tratados, y les pido a cualquiera de los oyentes pro aborto que tenga, que me citen uno, aunque sea un artículo donde se reconozca este derecho, y en donde la Argentina estuviera obligada, constitucionalmente hablando. No lo van a encontrar porque no existe. Es una verdadera falacia escudarse detrás de que protegen derechos suprimiendo otros derechos, y en este caso suprimiendo directamente, arbitrariamente la vida. Esto solo se había visto en la Alemania nazi. Bueno, sigamos, vamos con el artículo 4. Interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y personas con otras identidades de género, personalmente creo que son mujeres o mujeres, porque aclara con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. Bueno, vamos, seguimos con que el derecho es un derecho, con que el derecho al aborto es un derecho y no un privilegio. Nunca puede ser un derecho matar arbitrariamente a otra persona, grábenselo bien. Luego dice, fuera del plazo, dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones. A. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente. Acá tengo un pequeño reproche constitucional, ya que directamente solo le exige a la mujer luego de la semana 14 alegar haber sido violada solo con un requerimiento y una declaración jurada ante el personal de salud interviniente. Por un lado, deja totalmente desprotegida a la mujer, ya que no le impone como requisito denunciar a su agresor, sino simplemente escribir en un papel que ha sido violada y no una denuncia. Entonces, no se sabe quién la violó, no se va a hacer ninguna investigación, por lo tanto el violador, al no recibir castigo, seguramente vuelva a agredir a la misma u otra persona, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de las menores de edad, el 80% de las veces el violador permanece a su entorno, ya fueran familiares, amigos, vecinos. Es decir, esta ley fomenta, bueno, no voy a decir eso, sino que vuelve a mandar a la madre a su casa y el violador que no fue identificado sigue violando. Y entiendo, claro que entiendo que el fundamento que subyace detrás es no revictimizar a la víctima, pero ¿no les parece un tanto arbitrario suprimir la vida de un ser tan solo con una declaración jurada? ¿No creen que sería necesario, teniendo en cuenta más que nada los derechos comprometidos de ambos sujetos, no creen que sería necesario mínimamente una denuncia penal? La verdad que creo que para aquellos que entendemos que las directrices, los principios rectores que debe tener todo ordenamiento jurídico son en primer término la vida, este requisito verdaderamente es irrisorio, es hasta casi una burla. Bueno, luego la ley dice, en los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Sin palabras. B. Si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Acá tengo otro obstáculo. Veamos el término que usó. Salud integral. Les voy adelantando que salud integral significa la adopción del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y no es inocente que hayan elegido ese término, porque mirá, a ver,
La OMS dice que la salud es un estado de perfecto, completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Ahora yo les pregunto, ¿existe alguien que se considere con salud, según esta definición, teniendo en cuenta la amplitud del término, la amplitud del concepto, bienestar físico, mental y social? Y les pregunto, ¿puede alguien, por ejemplo, con estrés o con simples dolores de cabeza, alegar la causal salud para ejercer un aborto? Sí que puede. Básicamente, con salud integral, pueden meter bajo esta causal cualquier circunstancia problemática de la vida. Verdaderamente creo que esta ley es inconstitucional por irrazonable, violando el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, sigamos. El artículo 5 dice: derechos en la atención de la salud. Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley y en las leyes 26.485, 26.529 y concordantes. O sea, a ver, a vos te tienen que hacer un aborto en 10 días, sin embargo, una paciente con cáncer, ponele con cáncer de útero, va al ginecólogo, porque está sangrando, pueden pasar hasta 3 días hasta que le dan un turno, luego el ginecólogo le pide una biopsia, el análisis de esta biopsia tarda otros 10 días, y mientras tanto tiene que ir sacando un turno para poder atenderse o operarse en su caso, donde pueden pasar otros 20 días más. Entonces, desde que se hace el estudio, los prequirúrgicos y demás, capaz que pasan 20, 30 días, pero sin embargo, por motivos que no están muy claros, en 10 días se tiene que hacer o realizar un aborto. ¿Por qué tanta urgencia, pregunto, siendo que siempre fue abismal la cantidad de muertes femeninas por causas de cáncer o enfermedades derivadas? ¿No hubiera sido más razonable mejorar el sistema de salud buscando disminuir la cantidad exorbitante de muertes, ya fueran de cáncer de útero o de mamas, que hay en la República Argentina? Bueno, no voy a dar números de estadísticas, pero si verdaderamente los supieran, verdaderamente quedarían sorprendidos. Estoy seguro que la cantidad de muertes por aborto no representan ni el 1% de la cantidad de muertes por causa de cáncer que hay en la Argentina. Bueno, sigamos. El personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y post-aborto. Acá vamos a ver otra vaguedad en los términos utilizados. Personal de salud. Pregunto, ¿a quién incluyen como personal de salud? ¿Se incluye a un ginecólogo? ¿Se incluye a un médico pediatría? ¿A un otorrinolaringólogo? ¿Se incluye a un camillero? ¿A un chofer de ambulancias? Porque vamos, esa es la definición de personal de salud. Además, personal de salud también puede ser una psicóloga, un asistente social, un administrativo. Y esta ley los considera sujetos idóneos para hacer aborto. ¿A alguien de ustedes les parece que cualquier persona de salud que trabaje en un hospital está en condiciones de hacer un aborto? Otra cuestión, como vamos a ir viendo, la ley en ningún momento aclara que se debe capacitar previamente al personal para que sepa cómo realizar un aborto. Otra cuestión que no queda clara es, ¿el personal de salud que debe garantizar el aborto lo debe hacer a título personal o puede delegarlo en un tercero? No parece claro, es decir, no queda claro. Pareciera que la idea es que no sea seguro, ya que en ningún momento aclara que esta práctica deba realizarse necesariamente en un hospital público, sino que por lo contrario termina ratificando que tales abortos puedan realizarse tan solo con la presencia de un personal de salud en el lugar donde sea. Bueno, sigamos. A. Trato digno. El personal de salud debe observar un trato digno respetando las convicciones personales y morales de la paciente para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. A ver, ¿trato digno de la mujer o a la persona por nacer? B. Privacidad.
Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad. Solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización conforme a las previsiones del artículo 8 de la presente ley. Entonces, si una persona se decide hacer un aborto en un lugar ajeno a una institución de salud pública, sin importar mucho las condiciones de salubridad que pudieran haber, se lo va a poder realizar y se deberá mantener el resguardo de la confidencialidad, compartiendo solo la información a su familia o a su acompañante. En ninguna parte dice que esa información se deba compartir con el Estado, por lo que de estadísticas ni hablemos. Sigamos. Luego la ley dice, asimismo, deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros. Espero que ese tercero no sea en realidad el padre, ¿no? Bueno, sigamos. En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración de derechos previstos en el artículo 30 de la ley 26.061 y el deber de formular denuncia penal establecido en el artículo 24, inciso E, de la ley 26.485 en el marco de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Penal, deberán cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y adolescentes, su capacidad progresiva e interés superior de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 26 del Código Civil y Comercial, y no deberán obstruir ni dilatar el acceso a los derechos establecidos en la presente ley. Vamos, muy bien. Entonces, en el caso en donde la persona gestante hubiera pasado los 14 días, hubiera pasado las 14 semanas de gestación y vaya y alegue causar violación, en ese caso sí deberá realizar denuncia penal. Considero que esto es correcto, pero la realidad es que se relativiza un poco si la niña o adolescente que vaya a abortar lo puede hacer sin ningún tipo de limitación, sino tan solo alegando su propia voluntad antes de la semana 14. Creo que se relativiza un poco la idea. C. Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. Debe informar durante la consulta que la confidencialidad está garantizada y resulta alcanzada por el secreto médico. La paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma deba respetar el derecho a la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita de la propia paciente. Bueno, bien. D. Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Que es lo que entiendo yo es que el personal de salud no puede hablarle de otra cosa que no fuera sobre aborto. Vemos hacia qué lado está tendiendo la ley. Sigamos. E. Acceso a la información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud. El derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. Repito, el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. Entonces, digamos, ¿qué significa esto? Y significa lisa y llanamente que si la mujer dijo que quiso abortar, el personal de salud no le va a poder brindar otra información que no sea la solicitada. Y además, ¿a qué consideramos información inadecuada? Puede ser, por ejemplo, las posibles consecuencias que pueden llegar a sobrevenir, ya fueran físicas, mentales, psicológicas, sobre la madre. No queda muy claro. Bueno, sigamos. Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles. Bueno, me parece bien esta normativa.
Creo que la información debe ser actualizada, comprensible y brindada en lenguaje accesible. Sigamos. El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos por la presente ley de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita. Actitud deleznable si las hay, ¿no? O sea, si sos médico y recibís a una persona gestando, estás en la obligación de suministrar información sobre el aborto, incluso si no hay una solicitud explícita. O sea, solo le podés hablar del aborto, en qué consiste, cuáles son los alcances y consecuencias de la práctica, pero que no se te ocurra darle cualquier otra opción que no sea aborto, que no se te ocurra derivar a la mujer a una consulta, a algún psicólogo o psiquiatra, para comprobar si esa paciente está o no en condiciones de llevar adelante el aborto, que no se te ocurra, como médico, ponerla en contacto con algún asistente social para que vea en qué circunstancias de la vida vive, o si acaso es víctima de violencia, si necesita un trabajo, una ayuda económica, ni se te ocurra ponerla en contacto con alguna agrupación provida, o sea, que no se te ocurra darle ninguna opción que no sea el aborto. Esto es lo que dice la ley. Ahora pregunto, ¿dónde está la libertad de elección de una mujer si te llega y te ves obligado a decirle o abortás o abortás? Sigamos. F. Calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme a los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada. A ver, primero creo que hay que aclarar que la OMS ya no queda ninguna duda, que es, además que de ser una organización foránea, antidemocrática, totalmente politizada e ideologizada por causa de los lobbies de poder, obliga a que nuestros profesionales de la salud tengan que arrodillarse de manera elocuente frente a esta organización que es nefasta, integradas por no argentinos, con sede en Europa. Y digo nefasta porque todos sabemos que esta organización en realidad, la ONU en general, es tan solo la cara visible de un sistema, de una estructura jurídica supranacional que fomenta cosas como la despoblación humana, la despersonificación del género humano para formar personalidades dóciles y maleables, la reducción de natalidad y demás cuestiones que verdaderamente dan pánico. Sigamos, artículo 6. Información y tratamiento del aborto y de la salud sexual reproductiva. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el artículo 4, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley 25.173, lo siguiente. A. Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios siguiendo los criterios del artículo anterior. B. Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso. C. Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona científica actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el programa médico obligatorio y en la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro la reemplace. Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica. Bueno, sigamos. Artículo 7. Consentimiento informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante, expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la Ley 26.529 y concordantes y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. ¿Qué es lo que quiere decir la ley con esto? Dice, básicamente lo que dice es esto, miren, que el Estado va a requerir la firma de un consentimiento informado conforme con lo previsto por la ley número 26.529, entonces el Estado no se va a hacer cargo ni responsable de los riesgos que puedan conllevar las prácticas abortistas que promueve, porque claro, se van a excusar en que la mujer estaba debidamente informada, ¿no? Encima, si complementamos este anterior artículo con el artículo 5.e, que decía, como bien habíamos dicho, que el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada,
¿Es probable entonces que el consentimiento informado sea simplemente la muestra de información que el Ministerio de Salud correspondiente otorgue y los médicos queden obligados a presentar eso, cautivos, digamos, y no otra cosa, bajo penas de sanción administrativa o penal según el caso, ya que quien controle qué es una información inadecuada va en realidad a controlar la verdad de lo que detrás subyace? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un centro clandestino y una clínica de abortos legal? Bueno, la firma de un consentimiento informado. A eso hemos llegado. Vamos, artículo 8. Personas menores de edad. En el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061, el artículo 7 del anexo 1 del decreto 415/06, perdón, paréntesis. Chicos, no podés meter un decreto a una ley. Los decretos son ínfimos en el tiempo. Si te gustaba lo que dice el decreto, incluílo como norma, no te remitas a un decreto. Más cuando el decreto lo hace el Poder Ejecutivo. Cierro paréntesis. El artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación y la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada de la siguiente manera. A. Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley. Entonces, como bien dice la ley, una mujer con más de 16 años y menos de 18 no puede votar, no puede ir a comprar libremente alcohol ni cigarrillos, pero sí está apta para prestar su consentimiento. Luego, en el inciso B dice, en los casos de personas menores de 16 años de edad, se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial y la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061, el artículo 7 del anexo 1 del decreto reglamentario 415/06. Saben que me tomé el trabajo de buscar qué es lo que decía este decreto reglamentario. Bueno, primero que nada se llama así: Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Dice, podrá asimilarse el concepto de familiar al grupo de miembros de la comunidad que representen para la niña vínculos significativos y afectivos en su historia personal. What the fuck? ¿No creen ustedes que esto en realidad esté encubriendo, bueno, la ley esté cobijando por ahí situaciones deleznables como el encubrimiento de violaciones o de actos de pedofilia? Porque recordemos que dice que menores de 13 años podrán requerir el aborto libre en cualquier etapa gestacional, pero el acompañamiento de la persona puede ser por alguien que no sea su progenitor o representante legal, sino un allegado. No sé si se comprende. Repito, este artículo lo que dice es que cualquier familiar del grupo, que el concepto de familiar puede extenderse a miembros de la comunidad que representen para la niña vínculos significativos y afectivos. Puede ser, por ejemplo, un vecino, puede ser, por ejemplo, un tío. Bueno, un tío sí. Puede ser, por ejemplo, el cura del barrio. No sé, por lo menos me resulta llamativo. Pero sigamos, artículo 9. Personas con capacidad restringida. Si se tratare de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviera relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas que actúan como sistemas de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y por tanto es necesario que el diseño del sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por el titular del derecho. Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal, o a falta o ausencia de este o esta, la de una persona allegada, como bien vimos recién, en los términos del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, básicamente lo que la ley está diciendo acá es que las personas con capacidades restringidas por sentencia judicial podrán prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna.
salvo o excepto que la sentencia judicial dicte específicamente lo contrario. Sigamos, artículo 10. Objeción de conciencia. Él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma deberá a. Mantener su decisión en todos los ámbitos público, privado o de la seguridad social en los que ejerza su profesión. Bien. B. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Bien. C. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Luego dice, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata o impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Y dice, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles según corresponda. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo? Bueno, que no solo no va a evitar el aborto, sino que lo hace partícipe al profesional objetor en el caso donde el aborto ponga en peligro la vida o la salud de la persona gestante y se requiera atención inmediata o impostergable. Además, lo que dice es que debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica del mismo, derivándolo a un médico que sí lo realice, convirtiendo lisa y llanamente al objetor en un cómplice de la práctica y reduciendo a la nada misma esta garantía, que es una garantía constitucional, porque el derecho a la objeción de conciencia deriva primero de modo directo de los artículos 14 y 33 de nuestra Constitución Nacional y de modo indirecto de las convenciones internacionales que amparan la libertad de conciencia. Concretamente me refiero al artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otra cuestión interesante también a tener en cuenta es que la objeción de conciencia se reconoce solo al profesional de salud que interviene de manera directa. ¿Y qué pasa con los demás profesionales de salud que también participan en la práctica? Como por ejemplo las enfermeras, los psicólogos, los terapistas, los ecografistas. ¿Ellos no tienen el derecho a objetar conciencia? Bueno, esta ley los obliga a cooperar con una labor que pueda contradecir sus convicciones y vulnere sus libertades de pensamiento y religión. Sigamos. Artículo 11. Objeción de conciencia. Obligaciones de los establecimientos de salud. Aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia de conformidad con el artículo anterior, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica. Digamos entonces que si la institución es una institución religiosa, una institución provida, no importa, dejamos de lado eso y derivamos a la persona que va a consultar a su propia costa a un lugar donde se pueda realizar esa práctica. No existe objeción de conciencia para las instituciones tampoco con esta ley. Sigamos. Artículo 12. Cobertura y calidad de las prestaciones. El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley 23.660 y en la Ley 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, creado por la Ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidos en la Ley 26.682, de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/11, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo, bla 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 bla. A ver. Perdón, me adelanto un poco. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Y yo pregunto, ¿hicieron algún cálculo de lo que vale, primero que nada, un aborto farmacológico, teniendo en cuenta que por cada intento se deben utilizar como mínimo 4 comprimidos de misopostrol? Y ese procedimiento se debe repetir cada 4 o 6 horas para que funcione
y varias veces? ¿Se encuentra el sistema de salud preparado para solventar esos gastos? Además, cuando el aborto no se completa y se requiera ir a un procedimiento quirúrgico, ¿se ha tenido en cuenta el valor de la anestesia, los honorarios del profesional? Y si el embarazo es de más de 12 semanas, porque en esos casos la paciente debe quedar internada durante todo el procedimiento, el valor de todo ello, la medicación, las horas, el procedimiento quirúrgico, sobre todo teniendo en cuenta que mientras más grande es el embarazo, más complicada es la finalización de la expulsión de ese feto. ¿Alguien habrá hecho los cálculos de los precios en un país donde hace tiempo que no cierran los números de cuánto va a costar eso? Porque la ley debería llamarse así: aborto, ley de aborto sexual inseguro y gratuito. Pero bueno, por cierto, espero que quede claro que estas críticas no van en contra de la mujer ni del niño. Estas críticas yo se las dirijo directamente al Congreso de la Nación, quienes como representantes de la ciudadanía no se muestran desde hace tiempo comprometidos en la labor que realizan. Son todos lacayos de un sistema financiado por lobbies, y que encima son lobbies internacionales, ni siquiera representan la voluntad del pueblo. Hubiera sido interesante que, si había tanta emergencia para promulgar esta ley, que llamen a un plebiscito y que decida el pueblo. Lo que pasa que, como saben que, según las encuestas, Argentina es básicamente provida, iban a quedar en ridículo, sobre todo cuando fue un eslogan de campaña. Artículo 13. Educación sexual integral y salud sexual y reproductiva. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. ¿Pero por qué? ¿Por qué incluir una norma de este tipo en una ley que promueve el aborto? Directamente se establece que en los programas educativos se debe introducir el aborto como una práctica sexual. Eso es lo que en realidad están diciendo. Independientemente del credo que tuviera la escuela, inclusive si es una escuela católica o religiosa, todas van a estar obligadas a hablar del aborto y promover el aborto, a hablar de todos los beneficios del aborto como si fuera un logro de la humanidad, un derecho de la mujer, violando prima facie la libertad de culto de la institución. Después caen en una falacia al querer equiparar al aborto como un derecho reproductivo, equiparándolo al acceso a la información sobre enfermedades de transmisión sexual, a información sobre embarazos no deseados. En definitiva, lo terminan incluyendo como un servicio, como si fuera el acceso al preservativo, al anticonceptivo, a las pastillas, ahora una más, al aborto. Esto es una falacia absoluta. No tiene nada que ver el aborto con los derechos reproductivos. Bueno, ya estamos terminando. Artículo 14. Modificación del Código Penal. Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal de la Nación por el siguiente. Artículo 85. El o la que causare un aborto será reprimido. 1. Con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2. Con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. Artículo 15. Incorporación del artículo 85 bis al Código Penal. Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal de la Nación el siguiente. Artículo 85 bis. Será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena el funcionario público, la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Y yo pregunto, ¿la pena es solo para el funcionario público o para la autoridad del establecimiento de salud? ¿O para el profesional o efector? ¿E importa cuando lo realice la misma persona? ¿O se tiene también en cuenta en aquellos casos donde
este sujeto profesional de la salud lo hubiera delegado a un tercero. Además, dentro de los verbos típicos se encuentra el verbo de dilatar injustificadamente, es decir, cuando se hubiera tardado más de 10 días, ¿no? Que es el plazo máximo para realizarse, convirtiendo al médico en un mero verdugo, quitándole la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia, el cual, como ya habíamos dicho, es un derecho con rango constitucional. Artículo 16. Sustitución del artículo 86 del Código Penal. Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal de la Nación por el siguiente. Artículo 86. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Bueno, acá queda blanqueado de que no es delito el aborto de manera incausada hasta la semana 14. Y yo pregunto, ¿bajo qué criterio determinaron que es hasta la semana 14 y que luego de la semana 14 sí es delito y antes no? ¿Y bajo qué criterio determinaron que esta práctica debiera realizarse sin alegar causa alguna? ¿Quién decidió o en dónde se vio que se decida al tiempo de embarazo como un corte de plazo para que éste sea punible o no punible? Después la ley dice, fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante. Y sigue. 1. Si el embarazo fuere producto de una violación, en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante él o la profesional o personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Bueno, veamos, ahí quedó entonces en evidencia el Estado feminista que cuida a las niñas, ¿no? Niñas menores de 13 años. Las cuida no exigiéndole siquiera una declaración jurada y facilitando que vuelva a ser violada y seguramente con secuelas psíquicas. Luego dice, inciso 2, si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Una cuestión acá a aclarar es que llama poderosamente la atención el hecho de que con la nueva redacción del Código Penal, según este proyecto, el aborto sea un derecho hasta la semana 14 sin que se hayan propuesto siquiera modificar el libro, título y capítulo donde los artículos 85 y 88 se encuentran redactados. Porque recordemos que nuestro Código Penal titula a ese capítulo como delitos contra las personas y delitos contra la vida, respectivamente. Y en este caso el aborto hasta la semana 14 inclusive sería un derecho y no un delito contra la vida. Es un contrasentido que termina desvalorizando a la vida. Bueno, sigue el artículo 18, dice sustitución del artículo 88 del Código Penal por este artículo 88. Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. A ver, entonces, lisa y llanamente lo que este artículo dice es que la mujer que va a aquellos grupos de socorro profeministas y termine realizándose un aborto allí no va a ser penada, al menos hasta la semana 14. Sigamos, el artículo 19 dice capacitación. El personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el Ministerio de la Salud de la Nación y los ministerios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán los correspondientes programas de capacitación. Bueno, bien, dice que deberá capacitarse el personal de salud, pero no dice a costa de quién. Artículo 20. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 21. Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Bueno, como bien sabrán o como bien habrán oído, esta ley termina comportándose como una ley propia de los estados unitarios. Recordemos que vivimos en un estado republicano y federal, en el cual originariamente las provincias administran con sus propios fondos todos los temas relativos a la salubridad y la educación, y son ellos los que deberían legislar sobre la materia. En cambio, acá con esta ley se obliga a las provincias a aplicarla quebrando las autonomías provinciales, encima con una ley que va en contra de la Constitución Nacional y en contra de los tratados de derechos humanos.
aún teniendo en cuenta que prácticamente todas nuestras provincias en sus constituciones reconocen a la persona desde la concepción. Buenos Aires en su artículo 12, Catamarca en su artículo 65, inciso 3, Chaco en el artículo 15, inciso 1, Chubut, artículo 18, inciso 1, Córdoba, artículo 4 y 19, inciso 1, Formosa, artículo 5, Río Negro, artículo 59, Salta, artículo 10, San Luis, artículo 13 y 49, Santiago del Estero, artículo 16, Entre Ríos, artículo 16, Tucumán, artículo 40 y 146, y Tierra del Fuego en el artículo 14, inciso 1. En todas estas constituciones se reconoce a la persona desde la concepción o a la vida desde la concepción. Artículo 22. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, hemos finalizado. ¿Qué es lo que creo yo? Es básicamente que esta ley no supera los estándares de razonabilidad, no pasa ningún filtro de constitucionalidad ni de convencionalidad, no reconoce garantías y derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud en condiciones óptimas, ni el derecho a la objeción de conciencia institucional, y relativiza en parte la objeción de conciencia personal. Todos derechos humanos que hacen a la dignidad del ser humano. Creo además que hay un gran sesgo ideológico, totalitario, que anula, suprime y reprime derechos en primer término de sujetos vulnerables como pueden ser las niñas, por las causas mencionadas, las personas por nacer, refutando nuestra Constitución y convenciones internacionales, y en definitiva creando derechos a cargo de ciertos sujetos y en desmedro de otros. Creo que esto es algo para advertir, para reflexionar. Ya lo han utilizado estados que fueron esclavistas, el mismo Estado Nacional Socialista de Alemania. Además, creo que es correcto ponderar derechos, ya que todos los derechos son relativos. Más allá de que existan autores que digan que hay derechos absolutos, yo creo personalmente que hay derechos que son relativos, conforme lo ha dictaminado nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. Pero al momento de ponderar derechos, estos deben hacerse en el marco de la razonabilidad, que no impliquen desnaturalizar otros derechos ni suprimirlos. Bueno, espero que hayan llegado hasta acá. Me despido. Si te gustó el video, denle like, compartan. Y si no te gustó, espero que puedas dejar tu comentario, pero fundado en argumentos. Los sentimientos no son argumentos. Desde ya le mando un saludo grande y hasta la próxima, comunidad Iure de Iure en Argentina. Señores, ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriendo. Es la idea de cuándo es persona, no cuándo es vida. Vida tiene un óvulo, tiene un espermatozoide. Obviamente siempre hay vida. Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente
es una sola vida y lo otro es un fenómeno, una sola persona y lo otro es un fenómeno, vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal.